En 1973, una carta sin remitente llegó al obispado de Los Ángeles. Era breve, escrita con tinta negra y con un mensaje perturbador. A los sacerdotes están comiendo carne humana. Al principio, la archivaron como una broma macabra. Solo una semana después, comenzaron a aparecer cuerpos sin órganos. Y el silencio se volvió obligatorio a no oficial, no legal a no obligatorio. Desde ese momento, cada persona que intentó investigar desapareció de los registros. Nombres borrados, documentos incinerados, líneas telefónicas cortadas. Algunos decían que era un caso de posesión, otros que era una secta disfrazada de iglesia. Pero los vecinos afirmaron algo mucho peor. Ellos seguían allí. Se veía la luz del confesionario encendida hasta la madrugada, y el humo que salía de la chimenea tenía un olor diferente, un olor imposible de olvidar. Si todo fue real, ¿por qué no hay fotografías? ¿Por qué no hay juicios? ¿Dónde está el informe oficial? La respuesta puede ser más oscura de lo que imaginas, porque cuando la iglesia quiere que algo desaparezca, no lo oculta en un archivo, lo borra de la historia. Este relato no proviene de una leyenda urbana, no es una historia de Reddit. Nace de archivos filtrados, testimonios grabados y documentos que nunca debieron salir del sótano del obispado. Hoy, por primera vez, esa historia será contada. No sabemos cuánto tiempo estará disponible este video. Si estás escuchando esto, escúchalo bien. Tal vez sea la primera y última vez que esta verdad salga a la luz. Porque en 1973, 2 sacerdotes dejaron de predicar el evangelio y comenzaron a adorar la carne humana. Para entender lo que ocurrió en 1973, debemos viajar a un lugar que ya casi no aparece en los mapas. San Elías, un pequeño pueblo rural en los alrededores de Los Ángeles, donde la religión era más que una creencia. Era una frontera moral. La iglesia local, construida en 1889, era el centro de todo: bautizos, bodas, funerales, confesiones. Todo pasaba por ahí. Y al mando de aquel templo estaban los padres Matthew Collins y Gabriel Ortega, 2 figuras respetadas, admiradas y menos aparentemente incorruptibles. Hasta que llegó la carta. La noche en que el obispado recibió el mensaje anónimo, el Vaticano fue alertado casi de inmediato. Pero no hubo orden de investigación, sino de silencio. Se enviaron representantes, se revisaron los archivos, y en menos de 24 horas, todos los documentos sobre la parroquia de San Elías fueron trasladados a un archivo desconocido. No hubo conferencia de prensa, no hubo explicación, solo un aviso. Esta historia no existió. Sin embargo, el pueblo sí recordaba. Las personas dejaron de acercarse a la iglesia. Algunos afirmaban que veían luces encendidas durante la madrugada. Otros escuchaban ruidos metálicos, como cuchillos afilándose. Y hubo quienes aseguraron que el olor que salía del sótano no era olor a incienso. Nadie sabía qué estaba ocurriendo dentro del templo, pero todos sabían que algo había cambiado. Las puertas ya no se abrían para todos. Solo ciertos fieles eran admitidos, y los que entraban nunca hablaban de lo que veían. Lo más inquietante ocurrió días después. Los registros parroquiales comenzaron a desaparecer. Bautizos de niños, certificados de defunción, matrimonios, como si la iglesia quisiera eliminar cada nombre que alguna vez pisó ese lugar. Así comenzó uno de los relatos más horribles, perturbadores y olvidados de la historia eclesiástica. Aún hoy, nadie sabe quién la escribió. La carta llegó en un sobre amarillento, sin sello y sin remitente. Solo tenía una frase breve, escrita a mano, con tinta negra y caligrafía temblorosa. A los sacerdotes están comiendo carne humana. Ese documento fue recibido el 11 de marzo de 1973 en la oficina del obispado de Los Ángeles. El secretario eclesiástico, Thomas Eman Kerrigan, la leyó 2 veces antes de mostrarla a sus superiores. Al principio, se pensó que se trataba de una amenaza, quizá una broma de mal gusto contra la iglesia. Pero en San Elías,
un pueblo de apenas 900 habitantes. Nadie se atrevía a desafiar a los sacerdotes. Nadie, menos uno. Kerrigan declaró, antes de desaparecer, misteriosamente, que la carta no parecía escrita por un hombre joven. No tenía errores ortográficos, ni signos de prisa. Era breve, pero meticulosamente calculada, casi fría. Horas después de recibirla, el obispado mandó un telegrama urgente a Roma. El Vaticano respondió con una sola instrucción, en silencio inmediato. La Iglesia no investigó, pero tampoco ignoró. No hubo rumores, no hubo reuniones públicas. En lugar de investigar, la Iglesia envió a 2 representantes encubiertos, que llegaron a San Elías, sin sotana y sin identificación religiosa. Nadie los recibió oficialmente. No entraron por la entrada principal. Llegaron como turistas y tomaron habitaciones separadas en el único motel del pueblo. Uno de ellos se llamaba Padre Ricardo Mariani, experto en casos sensibles. El otro, Padre Joseph Thorne, había participado en investigaciones sobre cultos religiosos en Europa. Ambos llegaron con la orden de permanecer invisibles y averiguar qué estaba ocurriendo con los padres Collins y Ortega. Al principio, San Elías parecía normal. Un lugar tranquilo, casi detenido en el tiempo. Niños jugando en la calle. Señoras en los balcones. 2 patrullas policiales apagadas al lado de la comisaría. Pero mientras más tiempo pasaban allí, más cosas parecían fuera de lugar. El pueblo no confiaba en la iglesia cuando los enviados intentaron hablar con los vecinos. Descubrieron algo inquietante. Nadie quería mencionar a los sacerdotes. No los insultaban, no los defendían. Solo bajaban la mirada y cambiaban de tema. A Mariani le llamó la atención un anciano llamado Samuel Pierce, quien vivía a metros de la iglesia. Tenía la mirada perdida y los labios secos, como si llevara años sin dormir. Cuando Mariani le preguntó por qué ya no asistía a misa, el hombre respondió, porque Dios ya no está allí. Sus palabras fueron tajantes. No habló más. Cerró la puerta con lentitud y antes de hacerlo, añadió algo aún más perturbador. Cuiden lo que coman en este pueblo. Los registros borrados con el paso de los días. Los enviados descubrieron que la iglesia no tenía registros actualizados desde hacía meses. Los libros de bautizos y matrimonios habían desaparecido. No había reportes de funerales. Los certificados de defunción eran entregados directamente por los sacerdotes, sin pasar por la oficina municipal. Eso era ilegal. Aquí aparece otro detalle inquietante. En 1973, el pueblo comenzó a perder habitantes, pero no había actas formales de mudanza, ni registros de fallecimiento. Las familias simplemente se iban o desaparecían. Testimonios en susurros. El 18 de marzo, Mariani pudo conversar con una enfermera llamada Alicia Rowland, quien trabajaba en una clínica a 4 kilómetros del pueblo. Esa mujer reveló que los médicos locales habían dejado de atender a los vecinos de San Elías, según ella. Los pacientes llegaban con síntomas extraños: anemia severa, marcas en el cuerpo y pérdida de memoria a corto plazo. Parecía, dijo Alicia, que algo les había drenado el cuerpo, como si hubieran perdido mucha sangre. Mariani preguntó si eran accidentados o víctimas de violencia. Alicia negó con la cabeza. No era violencia. Era algo interno, como si el cuerpo estuviera acostumbrándose a algo que no era suyo. Alicia nunca dijo la palabra canibalismo, pero esa tarde entendió la carta y comenzó a creer que la iglesia sabía mucho más de lo que estaba mostrando. Un cambio en la iglesia. Los sacerdotes Collins y Ortega ya no abrían el templo a todo el pueblo, pero algunos lo merecen más que otros. Aquella frase quedó grabada en su informe. Antes de que el informe desapareciera, el origen del horror en las paredes del sótano de la iglesia. Según el relato de Alicia, quien había logrado observarlo desde una pequeña ventana trasera, se encontraban símbolos que no eran cristianos, escritos con pintura roja, y fragmentos de salmos alterados.
Uno de ellos decía: «¿Quién comparte la carne, comparte el alma». A partir de ese momento, Marianne y Thorne entendieron que esto no era una posesión, ni un accidente. Era un culto que se alimentaba de cuerpos y del silencio. Lo que sucedió después no apareció en ningún periódico. No se mencionó en ningún juicio, ni siquiera en los archivos del Vaticano, porque después de ese descubrimiento comenzó la primera desaparición oficial. Lo más extraño de la iglesia de San Elías era que todo parecía en orden. Desde fuera, era un templo antiguo pero común. Las ventanas estaban limpias, los bancos organizados, el altar conservado, y el olor a incienso se mantenía constante. No había fisuras visibles, no había grafitis, ni señales de abandono. Incluso los visitantes ocasionales aseguraban que se respiraba paz al entrar. Sin embargo, los habitantes del pueblo sabían que algo había cambiado desde marzo de 1973. Abajo aquella estructura silenciosa, algo se movía, algo que no podía verse cuando el sol estaba presente. El sótano existía, pero nadie lo mencionaba. No figuraba en los planos originales, ni en los registros arquitectónicos del condado. Tampoco había anotaciones sobre él en los libros parroquiales. Para la iglesia, aquel lugar nunca había existido, pero los vecinos más viejos lo recordaban. Decían que, cuando la parroquia fue construida en 1889, el sótano formaba parte de una cripta destinada a almacenar ataúdes durante el invierno. Al principio, cumplía su función, pero décadas después, cuando comenzaron a registrarse desapariciones misteriosas, se decidió sellarlo. Fue abandonado y olvidado hasta que alguien lo volvió a abrir. Según los relatos recopilados años más tarde, el primero en bajar al sótano fue el padre Gabriel Ortega. Nadie sabe cómo lo encontró, ni cómo rompió el antiguo sello. Se cree que descubrió la entrada por accidente, al revisar una rejilla de ventilación detrás del altar. Otros afirmaron que lo había estado buscando desde hacía tiempo, como si alguien le hubiera dicho que allí encontraría algo importante. Lo que sí está registrado, en declaraciones que nunca se hicieron públicas, es que Ortega cambió desde el día en que entró. Dejó de comer con los fieles, dejó de hablar con los vecinos, y comenzó a pasar menos tiempo en su habitación, y más tiempo en la iglesia, incluso de madrugada. El padre Collins lo notó. En un principio, pensó que era un desorden espiritual. Le sugirió hacer retiros, ayunos moderados, ejercicios espirituales. Pero Ortega se negó. Era como si la iglesia ya no fuera su refugio, sino una ruta hacia algo más profundo. El silencio entre ambos aumentó, hasta que uno de los feligreses afirmó haber escuchado una discusión entre los dos sacerdotes en la sacristía. No se entendían bien las palabras, pero había tensión, ruido de objetos moviéndose, voces elevadas y, finalmente, un portazo seco. Desde aquel día, Ortega dejó de concelebrar misas con Collins. Algo secreto había quedado entre ellos. La entrada al sótano fue descubierta, accidentalmente, por un acólito joven, de unos 13 años, llamado Nathaniel Barker. Según su familia, Nathaniel era un chico callado, pero curioso. Ayudaba en la limpieza del altar, y solía quedarse después de misa para arreglar los bancos y guardar los cálices. Fue así como, una tarde de abril, movió un antiguo mueble de madera y escuchó un sonido hueco en el piso. Pensó que era un lugar vacío, tal vez un compartimento oculto. Lo empujó con fuerza y notó que una losa se movía. El acólito, intrigado, bajó a buscar al padre Ortega para contarle lo que había encontrado. Y desde ese día, Nathaniel no volvió a ser el mismo. Sus ojos empezaron a verse hundidos, sus ojeras se hicieron permanentes, y dejó de hablar mucho. Al cabo de unas semanas, la familia Barker decidió mudarse del pueblo. Sin dar explicaciones, nadie volvió a saber de ellos. Fue entonces cuando los lugareños comenzaron a notar que el padre Ortega
Ya no caminaba igual, parecía más erguido, más decidido, como si hubiera encontrado un propósito. Además, comenzó a usar una llave que llevaba siempre colgada del cuello, dentro de una pequeña caja metálica. Nunca se la quitaba, ni siquiera durante las misas. Algunos testigos afirmaron que lo vieron bajar al sótano en más de una ocasión, pero jamás volvía al nivel superior. Inmediatamente pasaban horas, y cada vez que emergía, su piel estaba más pálida, como si el aire del lugar no tuviera oxígeno suficiente. Pronto, los rumores sobre el sótano comenzaron a extenderse. Algunos niños de la zona decían que habían escuchado susurros debajo de la iglesia durante la noche. Otros hablaban del sonido metálico de cadenas y el eco de un llanto muy leve, casi imperceptible. Pero los adultos descartaban esas afirmaciones como fantasías infantiles. Aún así, el miedo comenzó a instalarse como un huésped silencioso en cada familia del pueblo. El padre Collins intentó intervenir. Según documentos nunca oficializados, pidió varias veces al obispado que se enviara una inspección, que se revisara la estructura del templo, que se evaluara el estado mental de su asistente. No obtuvo respuestas. Solo le dijeron que mantuviera la calma, que todo era parte de un proceso de transición espiritual. Nadie parecía querer escuchar lo que Collins tenía que decir. Fue allí cuando comenzó a sentirse solo, tan profundamente solo. Una noche, decidió bajar él mismo. Llevó una linterna y un rosario. Nadie sabe qué vio exactamente, porque nunca lo confesó. Pero a partir de esa noche, dejó de insistir. Nunca más envió cartas al obispado. Nunca más cuestionó lo que Ortega hacía. Algo se había roto dentro de Elan, y aunque seguía celebrando misa, sus palabras ya no tenían la misma firmeza. Era como si hubiera comprendido algo demasiado oscuro para ser nombrado. Los habitantes de San Elías notaron que la iglesia estaba cambiando. Antes, era un lugar de encuentro, de celebración. Ahora parecía un territorio prohibido. Pocos se atrevían a entrar. Después de la puesta del sol, la luz del confesionario seguía encendida hasta la madrugada, y en ciertos momentos se veía un resplandor extraño bajo el altar, como si algo respirara allí abajo, hasta que ocurrió lo inevitable. Un hombre de paso por el pueblo, un viajero sin familia ni documentos, fue visto por última vez entrando a la iglesia. Algunos lo recordaban, porque podía tocar el piano, y había ofrecido tocar durante la misa del domingo siguiente. Nadie lo volvió a ver tras aquella tarde. El padre Ortega dijo que el hombre había partido rumbo al norte, buscando trabajo. Pero hubo un detalle perturbador que pocos olvidaron esa misma noche. Un humo denso salió de la chimenea del templo. Un humo con un olor singular, algo que muchos reconocieron, pero nadie se atrevió a nombrar. Ese fue el primer desaparecido oficial, y aunque el segundo caso tardó algunas semanas más, fue el más doloroso para el pueblo. La desaparecida era Felicia Romero, la hija de Eliza, una joven de 17 años, que solía asistir a catequesis y ayudar en las misas. Nadie creyó la versión del accidente. Nadie creyó que había huido por voluntad propia. Su madre gritaba frente a la puerta de la iglesia exigiendo respuestas, mientras el padre Collins la miraba desde dentro, con los ojos vacíos. Fue la primera vez que alguien vio lágrimas en su rostro. Pero Ortega no salió. Permaneció en el sótano. Y eso fue lo más aterrador. La policía del condado investigó muy brevemente, pero no encontró pruebas suficientes para detener a nadie. La desaparición quedó clasificada como fuga o adolescencia, a pesar de que la madre insistió en que su hija le temía al sótano. Las autoridades se retiraron del caso, y al igual que en la desaparición del pianista, el expediente fue cerrado. No se habló más. No hubo justicia, tan solo silencio. Silencio y hambre. Los registros filtrados, años después, mostraron un detalle inquietante. Los sacerdotes comenzaron a hablar de una purificación superior, de una conexión divina, que solo podía alcanzarse mediante un sacrificio físico. No se trataba de una misa común, sino de una práctica
extremadamente antigua, posiblemente anterior, incluso al cristianismo. Un culto que mezclaba oración con devoración a fe, con carne, y cada vez que alguien desaparecía, el olor del sótano se hacía más fuerte. Se dice que el padre Collins intentó escapar, que un día preparó su maleta y estuvo a punto de abandonar San Elías para siempre. Pero Ortega lo encontró antes de que pudiera irse. Algo ocurrió en esa conversación, porque Collins se quedó, y desde entonces nunca más volvió a mirar a nadie a los ojos. Lo verdaderamente aterrador fue que el pueblo se acostumbró, aprendió a callar, aprendió a no mirar la iglesia por las noches, aprendió a decir que los desaparecidos se habían ido, aprendió a aceptar el silencio como única forma de sobrevivir. El sótano no era solo un lugar, se había convertido en un secreto. Y los secretos, en San Elías, nunca salían a la luz. A partir de la desaparición de Felicia Romero, la vida en San Elías dejó de ser normal. No hubo más celebraciones, ni risas en la plaza, ni luces encendidas en las casas. Después de la medianoche, parecía que el pueblo entero había hecho un pacto silencioso, a fingir que nada estaba ocurriendo. Las familias evitaban mirar hacia la iglesia, y cada vez que la campana sonaba para llamar a misa, muchos cerraban las ventanas y aumentaban el volumen de la radio para no escuchar su eco. Los niños crecieron, aprendiendo que había lugares donde no debían jugar, palabras que no debían decir, y preguntas que jamás debían hacer. Pero el silencio no era la única señal de que algo perturbador estaba ocurriendo. Los suministros de carne comenzaron a pasar por rutas inusuales. Los carniceros locales afirmaban recibir pedidos especiales desde la iglesia en cortes específico, entregas nocturnas, pago en efectivo. Además, algunos animales encontrados en las cercanías del templo tenían marcas precisas, casi quirúrgicas, como si hubieran sido estudiados antes de ser sacrificados. Las familias campesinas sospechaban, pero nadie denunciaba. El miedo era más fuerte que la verdad. Sin embargo, hubo un hombre que decidió investigar. Se llamaba Lucas Hernández. Tenía 48 años y era el único periodista independiente del pueblo. Había trabajado años atrás en un periódico regional, pero fue despedido por publicar una investigación que afectaba a ciertos empresarios poderosos. Desde entonces, se dedicaba a escribir artículos breves para boletines locales. Lucas era metódico, discreto, y tenía algo que San Elías había perdido hacía tiempo en valor. Según documentos que años después se filtraron, fue él quien siguió de cerca los patrones de desaparición, los registros de suministros y los cambios de conducta en la iglesia. Comenzó a anotar todo en fechas, nombres, horarios y detalles del humo que salía de la chimenea. Pero cada vez que intentaba hablar con alguien, lo apartaban. Muchos le pedían que dejara todo como estaba, que no revolviera el pasado. Algunos incluso le suplicaban que se marchara del pueblo. Lucas no lo hizo. La noche del 17 de julio de 1973, decidió acercarse a la iglesia con una pequeña grabadora de cinta. La guardó en el bolsillo de su chaqueta y esperó hasta que las luces se apagaran. Entonces, se quedó cerca de la puerta trasera, oculto en los arbustos. El viento soplaba fuerte, y el olor a madera húmeda, mezclado con algo más espeso, le provocaba náuseas. A eso de las 2 de la madrugada, escuchó voces. Eran 2, tal vez 3. No se distinguían claramente, pero parecían oraciones. Sin embargo, no eran latín. Tampoco parecía español. Era algo casi gutural. Palabras pronunciadas desde lo más profundo del cuerpo. Oraciones con ritmo. Oraciones que no pedían perdón, sino algo más. De pronto, se oyó un chillido. No era humano, o podía serlo, pero transformado por el sufrimiento. Lucas sintió un impulso de entrar, pero no lo hizo. Siguió escuchando, mientras su corazón golpeaba como un tambor contra su pecho. El sonido se repetía, suave, pero constante, mezclado con golpes leves, como si algo, o alguien, estuviera siendo movido sobre una superficie metálica. Fue entonces cuando Lucas comprendió que no podía seguir allí. Se levantó para huir,
Pero justo cuando dio el primer paso, la puerta trasera de la iglesia se abrió. La luz lo cegó. No recuerda cuántos segundos estuvo paralizado. Lo único que sí quedó en su memoria fue lo que vio entre la luz y la sombra. Un rostro. No era el del padre Collins, ni el del padre Ortega. Era alguien más. Un hombre muy pálido, con los ojos hundidos y la boca abierta, en una sonrisa vacía. Tenía una túnica de sacerdote, pero no era igual a la que se usaba en las misas. Parecía más antigua, amarillenta, manchada. El hombre lo miró, sin decir una palabra. Lucas retrocedió, tropezó contra la cerca de madera, y salió corriendo hasta su casa. Esa noche, no durmió. Al día siguiente, desapareció. Nadie lo vio partir, y su casa quedó intacta, con la grabadora encima de la mesa, como si hubiera vuelto para preparar su equipaje. Nunca se supo que había grabado, porque la cinta estaba vacía. En el informe policial se registró como fuga voluntaria. Pero en el pueblo, nadie lo creyó. Todos sabían que había visto algo que lo había silenciado para siempre. A partir de entonces, la iglesia comenzó a cerrar más temprano. Ya no se celebraban confesiones nocturnas, y el padre Collins apenas salía. Se lo veía caminando a paso lento, con la mirada caída, como si ya no perteneciera a ese pueblo. Solo el padre Ortega mantenía su presencia firme, su andar rápido y su mirada observadora. Se encargaba de visitas privadas, que cada vez eran más frecuentes. Algunos feligreses entraban a la iglesia, pero nunca lo hacían acompañados. Siempre solos. Y al salir, muchos parecían distintos, más tranquilos, más apagados. Con el tiempo, se supo que esas reuniones privadas tenían un nombre: a la ingesta. No era una palabra común, tampoco aparecía en ningún documento religioso. Sin embargo, había sido usada antes, en antiguos manuscritos del siglo XV, donde se describían rituales prohibidos. Según los textos, la ingesta era un camino hacia la purificación espiritual, a través de la carne de los pecadores. Comer para sanar. Comer para trascender. Comer para unirse a algo más grande que uno mismo. Comer, no como acto de supervivencia, sino como oración. Los rumores se intensificaron cuando algunos jóvenes comenzaron a ver sombras moverse detrás de los vitrales. Decían que, en ciertas noches, se veía luz en el sótano. No era luz eléctrica, era un resplandor rojizo, como si hubiera fuego vivo allí abajo. Pero lo más inquietante fue que ese fuego no producía humo. El humo venía solo cuando la puerta del templo se cerraba completamente, como si el ritual necesitara privacidad, silencio y oscuridad absoluta. En agosto, el pueblo llegó a un punto de quiebre. 2 niños pequeños desaparecieron de sus casas mientras dormían. No hubo señales de entrada forzada, ni huella, solo ventanas abiertas y camas vacías. Los padres fueron a la policía, pero las autoridades tardaron en llegar, como si se hubieran entrado tarde. Cuando finalmente se inició la búsqueda, solo pudieron rastrear los pasos hasta la plaza central. Más allá de eso, nada. La búsqueda se detuvo. A las 48 horas, la desesperación se transformó en resignación. Después de esa noche, muchas familias hicieron sus maletas. Quienes se quedaron, lo hicieron por necesidad, no por valentía. La vida se volvió casi mecánica. Se trabajaba, se comía, se dormía, pero ya nadie soñaba. Nadie hablaba del futuro. El futuro había sido tragado por el sótano de la iglesia. Y lo peor, aún estaba por revelarse, porque una verdad comenzó a circular entre algunos lugareños en los sacerdotes. No siempre buscaban cuerpos. A veces, los cuerpos venían solos, personas enfermas, ancianos, arrepentidos, desesperados, hombres y mujeres que pedían perdón, y encontraban, en la oscuridad del sótano, una última forma de entrega. Una entrega irreversible. Esa era la ingesta. El padre Collins había dejado de luchar. Se había resignado. Pero el padre Ortega parecía haber encontrado algo allí abajo. Algo que le daba fuerza. Tal vez poder. O tal vez, lo que encontró fue un monstruo que le susurraba:
que la carne era la puerta. Esa puerta, una vez abierta, ya no se cerraría, jamás. Cuando el padre Matthew despertó en el hospital psiquiátrico de San Bernardino, no recordaba cómo había llegado allí, pero sí recordaba el grito, aquel grito que no era humano, un sonido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Lo había escuchado durante la misa silenciosa, justo antes de que todo se volviera oscuro. Nadie lo visitó durante las primeras 2 semanas. Las enfermeras lo trataban con cautela, como si fuera un animal peligroso. Los médicos lo mantuvieron sedado, aunque él no había mostrado violencia alguna. No le permitían hablar con otros pacientes, y su habitación tenía una cámara en cada esquina del techo. A Matthew le dijeron que era por su seguridad, pero él lo sabía. Era para observarlo, para estudiarlo. Una noche, mientras el hospital dormía, una mujer mayo, Ere, apareció en su habitación. No llevaba uniforme ni identificación. Simplemente se sentó junto a su cama y le dijo, en voz baja, «Ah, no estás loco, hijo». Yo también escuché ese grito. Matthew no sabía quién era, pero algo en su voz lo tranquilizó. La mujer le contó que, hace 20 años, trabajó como enfermera en un pequeño hospital rural, y que, una noche, trajeron a un sacerdote en camilla, gritando lo mismo que él había gritado. Lo mantuvieron aislado durante 1 mes, y luego desapareció. Nadie volvió a hablar de él. Nadie preguntó. Después de contar eso, la mujer se levantó, lentamente, y antes de salir, agregó, «No. Se están ocultando de ti. Están ocultando lo que llevas dentro». Matthew quiso detenerla, pedirle más información, pero la puerta ya estaba cerrada. Desde esa noche, empezó a recuperar fragmentos de memoria. El sótano de la iglesia, el sonido húmedo de la sangre, rozando el suelo, el olor a hierro, los cuchillos largos no, sobre todo, la mirada del padre Donovan, una mirada vacía, pero consciente, como si hubiera visto algo más allá de lo humano, y le hubiera dado la bienvenida. También recordó sus últimas palabras antes de desmayarse, el cuerpo de Cristo. Pero esta vez, de verdad, en el padre Matthew, empezó a sospechar que no estaba siendo tratado, sino interrogado. Han observado, han registrado, han como si lo que hubiera visto en esa iglesia pudiera repetirse dentro de él. El 14 de octubre de 1973, un sacerdote llegó al hospital pidiendo verlo. Era un hombre alto, vestido de negro, con un rosario de plata que brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Decía ser enviado del obispado de Los Ángeles. Se llamaba Padre Russo. Se sentó frente a Matthew con calma absoluta y comenzó a hablar como si ya lo conociera. «Padre Matthew, necesitamos su colaboración. No está acusado de nada. ¿Por ahora?» «¿Por ahora?», respondió él con la voz temblorosa. «Solo queremos saber qué vio. Nada más». Russo no tomó notas. No grabó nada. Solo lo observó, como si no importaran sus palabras, sino sus gestos. Cuando Matthew terminó de hablar, el sacerdote le entregó un paño blanco. «Límpiese la boca», dijo. Matthew lo tomó, pero estaba seco. ¿Por qué le habría dicho eso? Entonces el padre Russo se inclinó y susurró, «A veces, aún queda el sabor». Esa noche, Matthew se observó en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas y los labios resecos. Pasó el paño por su boca y sintió un ardor leve en la lengua, como si hubiera tenido una quemadura reciente. De pronto, comenzó a escuchar pasos fuera de su habitación, lentamente inconstantes. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Desde ese día, empezó a ver cosas al fondo de los pasillos en siluetas, con sotanas negras, quietas, como si no le tuvieran miedo, sino respeto. Una tarde, mientras miraba por la ventana del cuarto, vio el cielo de un gris denso. No había pájaros, no había viento, todo estaba quieto. Pero de algún modo, escuchó el grito otra vez, esta vez, más claro que nunca, y lo comprendió.
El grito no venía desde afuera, venía desde dentro. Semanas después, lo trasladaron a otra habitación, más pequeña, más fría, sin ventanas. Matthew empezó a notar que los medicamentos parecían aumentar cada día. Le costaba pensar con claridad. Empezó a olvidar su propio rostro. Fue entonces cuando llegó el sobre, sin remitente, sin nombre, solo una hoja pequeña, con una frase escrita a mano: los sacerdotes están comiendo carne humana. El corazón de Matthew comenzó a latir con fuerza en esa frase, la misma frase de la carta original, la que inició todo, la que nadie tomó en serio. En la hoja, además, había una mancha circular, rojo oscuro. No era tinta. Al día siguiente, intentó escapar. Fingió un ataque para que lo llevaran a revisión médica. Y, en un momento de descuido, corrió por los pasillos buscando la salida. Pero cuanto más corría, más largas parecían las paredes, más repetidos los pasillos, como si estuviera atrapado en un bucle. Finalmente encontró una puerta de emergencia y la empujó con fuerza. Pero lo que vio al otro lado no era un estacionamiento, ni un patio. Era un altar improvisado, con símbolos desconocidos grabados en madera. Una cruz sin Cristo, una mesa con manchas secas y un platón con carne calentada recientemente, y justo detrás, el padre ruso. Padre Matthew dijo con calma: usted siempre fue uno de los nuestros. Lo sedaron nuevamente. No volvió a ver el sol. Durante los siguientes meses, lo mantuvieron en una sala sin luz natural, y solo lo visitaban sacerdotes, uno distinto. Cada semana, todos le hacían la misma pregunta: ¿todavía lo escuchas? A veces decían el grito, a veces la voz, en otras, simplemente el 20 de noviembre de 1973. Matthew dejó de responder. Nadie sabe si por decisión propia o por efecto de los medicamentos. Solo permanecía sentado, mirando hacia un punto invisible, como si esperara o recordara o escuchara. Un día, tras 7 meses de aislamiento, desapareció. No se escapó. No murió. Simplemente no estaba. Los informes del hospital indicaron traslado a entidad privada por orden eclesiástica. No se mencionó nombre ni dirección. No se registró ningún transporte médico. Nadie firmó ningún documento. Parece como si su salida nunca hubiese ocurrido. Semanas después, una enfermera denunció haber encontrado un diario escondido en la habitación que fue de él. Solo tenía una frase escrita, repetida muchas veces, hasta cubrir por completo la última página: no están comiendo nuestros cuerpos, están preparando el suyo. La enfermera renunció días después. Nunca volvió a trabajar en hospitales. El caso se cerró sin investigación. La iglesia nunca habló públicamente sobre el padre Matthew. No hubo misa de despedida. No hubo funeral. Solo silencio. Un silencio demasiado perfecto. Los registros oficiales dicen que nunca existió un sacerdote con ese nombre en California, ni en Los Ángeles, ni en ninguna diócesis del país. Pero en 1974, un nuevo sacerdote llegó a una pequeña iglesia en las afueras de Fresno. Alto, pálido, con ojos hundidos y un rosario de plata. Nunca daba la comunión en la lengua, solo en la mano, y siempre miraba fijamente a los ojos de cada feligres, uno por uno, como si buscara algo, como si esperara reconocer un sonido dentro de ellos. Una mujer aseguró haberlo escuchado susurrar durante la misa: hay que oírlo bien antes de servirlo. Y desde entonces, algunos fieles afirman que, en esa iglesia, hay noches en las que no se escucha ningún pájaro, ningún perro, a ningún coche, solo el silencio. Después del grito. En enero de 1974, el padre Daniel Crowley recibió una carta misteriosa. No había remitente, pero el sello era del obispado de Los Ángeles. Dentro, una sola frase: necesitamos hombres que no tengan miedo al silencio. No entendió su significado hasta que escuchó el nombre del lugar al que lo estaban enviando.
an iglesia de Santa Lucía, en las afueras de Fresno, una parroquia pequeña, olvidada por el tiempo y por la fe, una parroquia donde nadie confesaba, donde nadie sonreía, donde la gente acudía a misa, como quien visita una tumba. Cuando Daniel llegó, notó algo extraño en el aire. Parecía inmóvil, como si el viento hubiese decidido nunca volver allí. Lo recibió un solo sacerdote, el padre Russo, alto, con la mirada afilada, el rosario de plata y una voz pausada. Nunca preguntó quién era Daniel, nunca le preguntó si estaba preparado. Solo dijo: aquí no venimos a predicar, venimos a escuchar. Durante las primeras semanas, Daniel intentó hacer lo que sabía. Quiso abrir catequesis, visitar enfermos, caminar entre la gente. Pero nadie lo recibía. Nadie quería hablar de la iglesia. Y, cada vez que pronunciaba el nombre de Jesucristo, alguien se alejaba con evidente incomodidad, excepto un hombre, un anciano, en la última fila de la iglesia. Nunca comulgaba, nunca se arrodillaba. Pero todos los domingos se quedaba en el banco durante horas, incluso después de terminar la misa. Daniel se le acercó una tarde. El anciano no lo miró, solo murmuró: el otro sacerdote, el que estuvo antes, también intentó hablar y desapareció. Daniel preguntó su nombre. El anciano respondió con un temblor extraño: los nombres ya no importan cuando uno empieza a escucharlo. Aquella noche, Russo lo invitó al sótano de la iglesia. Había una escalera vieja que descendía más de lo que cualquier estructura permitía. Daniel sintió como si estuviera bajando dentro de algo vivo. Al final de la escalera, una puerta de hierro, y dentro, silencio absoluto. No había objetos, no había símbolos religiosos, solo una silla, justo en el centro, bajo una bombilla amarilla que parpadeaba débilmente. Aquí los sacerdotes descansan, dijo Russo. Daniel frunció el ceño. ¿Descansan o mueren? Russo sonrió, de un modo que no era humano. Una cosa es símbolo de la otra. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en el cuerpo de Daniel. No sabía si era el clima, el aire o el lugar, pero tenía un sabor metálico en la boca, como si estuviera sangrando por dentro. A veces despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera corrido durante horas, y cada vez escuchaba un sonido débil, no un grito, sino un llamado. Una madrugada, se levantó de golpe y se miró al espejo. Sus ojos parecían más hundidos que nunca. Al tocarse el rostro, sintió un ardor detrás de los labios. Entonces, recordó una frase del padre Russo: primero se escucha, después se prueba, luego se sirve. En una tarde de febrero, el anciano de la iglesia apareció en la puerta de la sacristía. Estaba pálido, temblando, casi sin voz. Yo escuché algo. Anoche Daniel lo hizo entrar y lo sentó frente a él. El anciano lloraba sin emitir sonido alguno. Y, cuando al fin habló, lo hizo como si el aire le pesara. No eran voces, era un solo sonido, como si alguien respirara desde muy profundo, como si estuviera debajo de nosotros. Daniel preguntó si venía del sótano. El anciano negó lentamente. No, estaba dentro de mí. El sacerdote sintió un escalofrío. El anciano respiró hondo y con la voz quebrada le confesó algo. Yo fui monaguillo. Cuando esos sacerdotes estuvieron aquí, vi lo que hacían. No puedo olvidar el olor, pero lo peor fue que no lo tomaban por maldad, sino por devoción. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Ellos lo llamaban la comunión verdadera. Ese mismo día, Daniel enfrentó al padre Russo. ¿Qué hicieron aquí? ¿Qué siguen haciendo? El rostro del sacerdote se mantuvo sereno. No había ira, no había culpa, solo aceptación. Hacemos lo que se debe hacer. Comer carne humana es hacer lo que se debe hacer, gritó Daniel. Russo no respondió,
Inmediatamente, encaminó hacia él, lentamente, con una calma que estremecía, y entonces dijo: si has escuchado el llamado, entonces, ya sabes que no hablamos de ellos. El silencio se volvió más denso. Daniel sintió un mareo súbito. Entonces, ¿de quién hablamos? Russo no parpadeó. De nosotros. A partir de ese día, Daniel no pudo dormir. Algo se movía en su interior. Algo que no se alimentaba de comida, sino de silencio. El aire de la iglesia parecía más pesado, y la gente de la aldea más distante. Como si supieran, como si siempre lo hubieran sabido. Una noche, regresó al sótano, solo, sin luz. El olor era más fuerte que nunca. No era solo sangre, era como un aliento, esperando ser respirado. Y entonces lo escuchó claramente. No era grito, ni voz, era una palabra lenta, profunda, como si viniera desde el centro de la tierra. Sírvete. Daniel cayó de rodillas. El suelo estaba tibio, como si tuviera pulso, como si respirara. Sintió que algo, muy dentro de él, comenzaba a despertar. Los días siguientes fueron borrosos, imágenes sueltas, rostros inquietos, voces sin boca. No sabía cuánto tiempo dormía, ni cuánto estaba despierto. El anciano apareció una vez más. Le habló con urgencia. Todavía puede salir. No lo dejes entrar. Daniel lo miró, temblando. ¿Salir? ¿A dónde? El anciano lo miró, con una sombra de compasión. Ya no hay a dónde. Cuando uno empieza a escuchar. En marzo de 1974, el padre Daniel fue visto por última vez, durante una misa. La iglesia estaba casi vacía, pero quienes asistieron notaron algo diferente en él. Ya no temblaba, ya no dudaba. Parecía en paz. Una mujer juró que lo escuchó murmurar, justo antes del final de la ceremonia: el cuerpo de Cristo. Esta vez, de verdad, nadie volvió a verlo. Pocos días después, llegó al obispado de Los Ángeles otra carta anónima, solo una frase: no están desapareciendo, se están preparando. Hubo silencio, luego archivos sellados, luego olvido, al menos oficialmente. Pero en Fresno aún hay noches donde no se oyen perros, ni viento, ni pájaros, solo un susurro débil, como si algo esperaran, o llamara, o respirara detrás de las paredes. Y quienes lo han escuchado aseguran que no es sonido humano, sino algo más antiguo, algo más hambriento, algo que no busca nuestros cuerpos, busca nuestra fe. El caso nunca llegó a los tribunales. No hubo detenciones oficiales. No se redactaron informes públicos. Lo que ocurrió en San Elías y en Fresno fue absorbido lentamente por el silencio. El mismo silencio que, según algunos, alimentó aquello que los sacerdotes adoraban. Durante décadas, la iglesia negó haber recibido cartas, testimonios o denuncias. Pero los habitantes de esos pueblos, los pocos que permanecieron, nunca olvidaron lo que vieron, ni lo que escucharon, aun porque, en realidad, lo que más temían no era a los sacerdotes, era a la idea de que ellos no habían sido los primeros, y quizá tampoco los últimos. Con los años, varias iglesias fueron cerradas sin explicación. Sus archivos fueron trasladados a instalaciones privadas, inaccesibles para la prensa y para los investigadores. Algunas familias huyeron de la zona por miedo. Otras se quedaron para rezar por aquellos que se habían perdido en el sótano. Pero nadie volvió a abrir las puertas de Santa Lucía hoy. El lugar está abandonado. La madera está podrida, las ventanas rotas. Pero hay algo que sigue intacto. La silla, en el centro del sótano. A veces la encuentran volteada, a veces manchada, a veces tibia. Los registros oficiales lo llaman historia no confirmada. Los vecinos lo llaman el ayuno de los santos. Pero hay quienes lo llaman de otra forma: la comunión verdadera. Algunos investigadores actuales afirman haber recibido cartas similares a las de 1973. Cartas escritas sin firma, con tinta desvanecida,
como si hubiese viajado demasiado tiempo, y todas dicen lo mismo. No quieren nuestra sangre, quieren nuestra fe. Si alguna vez visitas una iglesia antigua y sientes que el aire está demasiado quieto, no te quedes, no escuches. No respires profundamente, porque aquello que se oculta en el silencio podría estar esperando justamente eso.